El té es un instrumento cultural del pueblo saharaui para estimular las reuniones, las charlas. El primero es fuerte como la vida, lo hacen duro, amargo un poco. El segundo es dulce como el amor y suave como la muerte, el último. La muerte, cuando es una muerte por una causa, una muerte por un derecho, es suave. Estos tres vasos de té diferentes, con sabor diferente, es un poco la filosofía de la vida y de lo que es la sociedad saharaui, un pueblo de una sociedad beduina del Sáhara. Yo nací en Dakhla, Villa Cisneros. Es una ciudad muy bonita del Sáhara Occidental y he estado ahí, crecí, hasta que en diciembre de 1975 España iba a hacer un proceso de descolonización después de 100 años de estar juntos. Pues nos encontramos ante una venta a Marruecos, una traición de la parte de la metrópoli. Nos encontramos con un estado de sitio generalizado a toda la Sáhara Occidental, en todas las ciudades. Y tuvimos pues que hacer esa retirada como podamos, niños, mujeres, con todo lo que tienen, de las ciudades grandes hacia el interior del Sáhara, hacia la frontera argelina. Perseguidos por ejércitos equipados con toda clase de armamentos, tanques, blindados, vehículos, coches, camiones militares. Al no poder captar toda la población, Marruecos tuvo que echar mano a los aviones, bombardeos, con napalm, con fósforo blanco. Asesinó muchas mujeres y niños, destruyó campamentos. Es una trauma muy fuerte de ver tantas imágenes de genocidio y de exterminio que Marruecos intentaba hacer al pueblo saharaui. Y ante esta amenaza de genocidio y de exterminio, nuestros hermanos argelinos nos ofrecieron este territorio donde estamos ahora. Aquí hemos instalado nuestros campamentos. Hay 5 campamentos. Estos campamentos le hemos puesto los nombres de nuestras ciudades grandes en la parte ocupada por Marruecos del Sáhara Occidental, que son Layún, Smara, Dakhla, Bojador y Auxerre. Y nosotros, pues ante este vacío jurídico, proclamamos nuestra república, la República Árabe Saharaui Democrática. Desde ahí ya empezamos a organizar sobre este desierto donde no había nada. Las casas que ven y estos árboles y toda esta cuestión que vemos hoy, antes no había ni tienda ni nada. Las mujeres con su melfa hacían jaimas para poner un poco de sombra a los niños con su misma ropa. Cuando éramos pequeños, hemos nacido y creíamos que esta es nuestra tierra. Poco a poco hemos aprendido que tenemos otra tierra, que es la nuestra. Es un poco difícil nacer refugiada y crecer así. شوف هو طريق هذا اللي قاعدين عليه هون مثلا عنه طرف الجزائر هذا اللي هو طرف الصحراء الشرقي والنجوم هون وهوك والقمر اللاسيان خالقة مسألة واحدة. أكثر الحمان هون من المناطق هذه المحتلة
Esto es una vida aquí muy dura. قلع شو دار واقيس وقلعهم Mucho viento. وهم هذا ما فيهم اللي قد يفوت معانا الشهر هون زمن الصيف محال. Ya hemos enterrado mucha gente aquí. El verano aquí es muy difícil. Aquí hace mucha calor. En el verano nos quedamos sin bañarnos y hay algunos días sin beber. Pero alhamdulillah ala kulli hal. Muchas gracias a Dios por todo. El desierto saharaui es muy complicado. Tienes que saber cómo andas por la noche. Y yo siempre me guío a través de unas estrellas que se llaman en Hassaniyya Thariya. Thariya esa es unas cuantas estrellas, creo que son 6, que siempre indican dónde está Meca. Y salen por la noche y salen solamente en invierno. Y ahí puedo guiarme por la noche a través de esas estrellas. Para los beduinos, como no habían bibliotecas, pero son ambulantes todas. O las condiciones del desierto no permiten instalarse y hacer instalaciones. Pese a la situación nómada, el hombre abanderaba un reto, un desafío de que no se reconozcan como sociedad independiente. Más allá de eso, que reconozcan explícitamente que en este Sáhara hay ciencia y hay científicos y hay sabios. Buenas noches, somos un equipo de astrónomos y cineastas y venimos con un proyecto de divulgación y de educación de la astronomía. Pero estamos muy interesados en aprender sobre astronomía y nos han dicho que ella es una sabia que sabe mucho de astronomía. Entonces venimos a que nos enseñe y nos cuente un poco de lo que ella sabe. ولا مرحبا بهم وسهلا. Bienvenidos primero. نعرف عنهم معاناتهم كبيرة، هذا اللي قطعوا ذم الأرض وذم الحمان وأعطاهم هذا الأرض باش باش يفيدونا احنا ونفيدوهم هم اللي بدلع. Beneficiarnos de vuestra visita, pero al mismo tiempo saber lo poco que tenemos modestamente. أيوة عندهم باغي شي يسووا. ¿Queréis preguntar algo? هذا كثر المراغ نقولوا احنا والله صلاة ذاك اسمه. لكن قال له درب التبع. تبان هذا بعد انا ما نعرف لا عاد محمد علي يعرف. يقول له سارق التبن وتوه لان واحد كان سرق التبن وبقاثر فيه بقاثر بله ذرذرت. يعني باغي نسولف من اللي كنت باغي نسول عنه كاخبار النجمه هاي الطايحه وهذا المسائل. تو مرحبا بهم وسهلا. استفدت حتى انا من عندهم لانهم واحد طاوله حتى قدر من معلوماتهم ومعاناتهم قاعد جايين باش يخرصون احنا ويعرفون رسالة الشعب يحملوا رسالة شعبنا شعب عظيم وذا كامل هذا لا كبير عندنا وزين عندنا. شكرا.